La anestesiología es una de las ramas más fascinantes y trascendentes de la medicina moderna. Se encarga de garantizar que los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos se realicen con el máximo confort y seguridad posibles para el paciente. Gracias a los avances en farmacología, monitoreo y tecnología, el anestesiólogo no solo induce un estado controlado de inconsciencia, sino que también mantiene estables las funciones vitales durante todo el acto quirúrgico. En esta unidad aprenderemos los principios que sustentan las distintas técnicas anestésicas, sus fases, los fármacos empleados y las consideraciones clínicas necesarias para aplicar una anestesia segura y eficaz. Reflexionemos un momento. Sin anestesia, la cirugía moderna simplemente no sería posible. Cada vez que un paciente es llevado a quirófano, el anestesiólogo evalúa su estado físico, selecciona el agente adecuado, planifica la vía de administración y anticipa posibles complicaciones. No se trata solo de dormir al paciente, se trata de proteger su vida mientras se interviene de manera invasiva a su organismo. Por eso, comprender los fundamentos de la anestesiología es esencial para todo profesional de la salud que participe en un procedimiento quirúrgico, ya sea médico, enfermero o técnico especializado. A lo largo de esta clase abordaremos los distintos periodos anestésicos, los bloqueadores neuromusculares, los anestésicos locales y regionales, los procedimientos más utilizados y las principales complicaciones que pueden presentarse. Al final, entenderemos por qué la anestesia es una ciencia, un arte y una responsabilidad compartida entre el equipo quirúrgico. La anestesia general produce un estado reversible de inconsciencia, analgesia y relajación muscular que permite realizar procedimientos complejos. Para comprender mejor este proceso, se describen 4 periodos o etapas clásicas, conocidos como las fases de Guedel, propuestas en 1937. Aunque los anestésicos modernos han modificado un poco su manifestación, siguen siendo un referente didáctico para entender cómo evoluciona la profundidad anestésica. Conocer estos periodos es fundamental, porque cada uno presenta características fisiológicas específicas que nos orientan sobre el nivel de anestesia y nos permiten anticipar riesgos. En el primer periodo, llamado analgesia, el paciente todavía está consciente, pero comienza a perder la sensibilidad al dolor. En el segundo, denominado delirio o excitación, se pierde la conciencia y pueden presentarse movimientos involuntarios o alteraciones vegetativas. El tercero, conocido como quirúrgico, es el estado ideal para la cirugía. El paciente está inconsciente, sin reflejos y con relajación muscular completa. Finalmente, el cuarto periodo representa una depresión profunda del sistema nervioso central, cercana al paro respiratorio, y debe evitarse. El anestesiólogo busca mantener al paciente entre los planos seguros del tercer periodo, equilibrando el uso de anestésicos inhalados o intravenosos y el monitoreo de signos vitales. Comprender esta secuencia nos ayuda a reconocer los signos clínicos de cada fase y a participar activamente en la vigilancia del paciente durante la inducción y mantenimiento de la anestesia. El primer periodo, denominado de analgesia, inicia en el momento en que se administra el agente anestésico y concluye cuando el paciente pierde la conciencia. Durante esta fase, el paciente se mantiene despierto y colaborador, pero progresivamente disminuye la percepción del dolor. Es común observar una ligera sensación de somnolencia, cierta euforia y, en ocasiones, una leve desinhibición. Los reflejos protectores, como la tos o el parpadeo, permanecen intactos. Aunque es una etapa breve, tiene gran relevancia clínica, ya que es aprovechada en procedimientos menores o en la aplicación de anestesia local antes de inducir la anestesia general. Un ejemplo clásico es el uso de óxido nitroso en concentraciones del 20 al 50% durante procedimientos odontológicos o exploraciones cortas. En esta fase, el profesional de enfermería debe observar cuidadosamente el estado de conciencia, la respuesta verbal y los signos de ansiedad, preparando el entorno para una transición segura hacia la siguiente fase. Es importante destacar que la analgesia inicial es el primer paso hacia la pérdida total de la sensibilidad, pero aún sin comprometer la función respiratoria o cardiovascular del paciente. El segundo periodo es conocido como la fase de delirio o excitación, y representa el momento de mayor riesgo durante la inducción anestésica. Aquí el paciente ya se encuentra inconsciente, pero su cuerpo puede manifestar respuestas motoras y vegetativas intensas y desorganizadas. Es decir, aunque no sienta dolor, su sistema nervioso aún reacciona de forma errática. Pueden presentarse movimientos involuntarios, tos, náusea, vómito, laringoespasmo, aumento de secreciones,
hipertensión arterial y taquicardia. Estas reacciones implican un riesgo importante de aspiración pulmonar, complicaciones respiratorias y traumatismos. Por ello, el anestesiólogo debe pasar rápidamente esta etapa mediante el uso de agentes de inducción intravenosa de acción rápida, como el propofol en dosis de 1 a 2.5 mg por kilogramo o el tiopental en dosis de 3 a 5 mg por kilogramo. En esta fase, el personal de salud debe asegurar la permeabilidad de la vía aérea, mantener la posición adecuada del paciente y apoyar al anestesiólogo en la monitorización de signos vitales. Entender que esta etapa es transitoria y controlada ayuda a mantener la calma y actuar con precisión ante cualquier reflejo o movimiento inesperado. El tercer periodo es el estado anestésico ideal para realizar procedimientos quirúrgicos. En esta fase, el paciente alcanza una inconsciencia profunda, se pierden los reflejos protectores, existe analgesia completa y la relajación muscular es adecuada. Sin embargo, dentro de este periodo existen 4 planos o niveles que permiten graduar la profundidad anestésica. El plano I, o ligero, se caracteriza por respiración regular y movimientos oculares presentes. Es útil para procedimientos superficiales. El plano 2, o moderado, muestra abolición progresiva de reflejos y respiración más lenta, siendo el nivel más utilizado para la mayoría de cirugías. El plano 3, o profundo, implica parálisis intercostal progresiva y respiración exclusivamente diafragmática, reservado para cirugías que requieren relajación extrema. El plano 4, o crítico, se asocia con depresión respiratoria grave y riesgo de paro, y debe evitarse por completo. El objetivo terapéutico del anestesiólogo es mantener al paciente entre los planos 2 y 3, equilibrando el nivel de anestesia para evitar tanto el despertar intraoperatorio como la depresión cardiorrespiratoria. Durante este periodo, la vigilancia continua de la saturación, la presión arterial y la frecuencia cardíaca es esencial para garantizar una anestesia segura y eficaz. Los bloqueadores neuromusculares son fármacos esenciales dentro de la anestesiología moderna. Su objetivo principal es producir una relajación muscular profunda que facilite la intubación endotraqueal, optimice las condiciones quirúrgicas y permita un mejor control del paciente durante los procedimientos. Es muy importante recordar que estos fármacos no provocan analgesia ni inconsciencia, por lo tanto, deben administrarse siempre junto con un anestésico general. De lo contrario, el paciente podría experimentar la parálisis sin estar dormido, lo que constituiría una situación extremadamente traumática. Su mecanismo de acción consiste en interferir con la transmisión del impulso nervioso a nivel de la unión neuromuscular, bloqueando los receptores nicotínicos de acetilcolina en la placa motora. Al hacerlo, impiden que el músculo reciba la orden de contraerse, produciendo una relajación completa. Los bloqueadores neuromusculares pueden clasificarse en 2 grandes grupos, los no despolarizantes y los despolarizantes, según el tipo de interacción que tengan con el receptor. Su uso requiere vigilancia constante mediante monitoreo neuromuscular para evitar un bloqueo residual postoperatorio, que podría comprometer la respiración espontánea del paciente. Entre las principales aplicaciones clínicas se incluyen las cirugías abdominales, torácicas, ortopédicas y de cabeza y cuello, en las que se necesita una relajación controlada y mantenida. Además, son utilizados en unidades de terapia intensiva cuando es necesario sincronizar al paciente con el ventilador mecánico. En todos los casos, la administración de estos agentes requiere conocimiento profundo de su farmacología, dosis, tiempo de inicio y mecanismos de reversión, para garantizar una anestesia segura y efectiva. Los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes actúan uniéndose de forma competitiva y reversible al receptor nicotínico de acetilcolina en la placa neuromuscular. Al ocupar el sitio de unión sin activar el receptor, impiden la despolarización de la membrana muscular, produciendo una relajación progresiva sin la contracción inicial que caracteriza a los agentes despolarizantes. Su inicio de acción suele ser más lento, entre 2 y 5 minutos, y la duración varía de acuerdo con el tipo de fármaco. Los de acción corta, como el mibacurio, duran entre 15 y 30 minutos y se emplean en procedimientos ambulatorios breves. Los de acción intermedia, como el rocuronio y el becuronio, tienen una duración de 30 a 60 minutos y son los más utilizados en cirugía general. Por último, los de acción prolongada, como el pancuronio, pueden durar entre 1 y 2 horas, siendo útiles en cirugías largas o en cuidados intensivos. La eliminación de estos fármacos es renal o hepática, por lo que deben ajustarse las dosis en pacientes con insuficiencia orgánica.
Una de las ventajas de este grupo es que su efecto puede revertirse mediante inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la neostigmina o el edrofonio, combinados con atropina para evitar la bradicardia. Sin embargo, no están exentos de riesgos. Entre los efectos adversos destacan la debilidad muscular postoperatoria, la liberación de histamina, que puede causar hipotensión o broncoespasmo, y el bloqueo residual si no se monitoriza correctamente. En conclusión, el uso de bloqueadores no despolarizantes exige conocimiento, precisión en la dosificación y una vigilancia estrecha del paciente para asegurar una recuperación neuromuscular completa antes de la extubación. El principal representante de los bloqueadores despolarizantes es la succinilcolina, un fármaco de uso muy frecuente por su rapidez de acción y su particular mecanismo. La succinilcolina imita la acción de la acetilcolina al unirse al receptor nicotínico, provocando una despolarización inicial del músculo que se manifiesta con pequeñas contracciones llamadas fasciculaciones. Sin embargo, a diferencia de la acetilcolina, la succinilcolina permanece más tiempo unida al receptor, impidiendo que la fibra muscular se repolarice. Esto provoca una parálisis flácida completa, que impide la contracción muscular voluntaria o involuntaria. Su inicio de acción es ultrarrápido, de 30 a 60 segundos, y su duración es muy corta, entre 5 y 10 minutos. Se metaboliza por las pseudocolinesterasas plasmáticas, por lo que no depende del hígado ni del riñón para su eliminación. Este perfil la convierte en el agente ideal para la intubación de secuencia rápida, especialmente en situaciones de urgencia como politraumatismos o cesáreas de emergencia. No obstante, la succinilcolina presenta efectos adversos importantes. Puede causar hiperpotasemia en pacientes con quemaduras o lesiones musculares, bradicardia en niños, dolor muscular postoperatorio y, en casos raros, desencadenar hipertermia maligna, una reacción potencialmente fatal que requiere tratamiento inmediato con dantroleno. A diferencia de los bloqueadores no despolarizantes, la succinilcolina no puede revertirse con neostigmina. Su recuperación depende únicamente del metabolismo natural del organismo. Por ello, su uso debe reservarse a manos expertas y con vigilancia continua de la función respiratoria y cardiovascular. La anestesia local y regional se fundamenta en el bloqueo reversible de la conducción nerviosa en una zona específica del cuerpo, permitiendo realizar procedimientos sin pérdida de conciencia. A diferencia de la anestesia general, el paciente permanece despierto, mantiene sus reflejos y conserva estabilidad hemodinámica. Esto la convierte en una alternativa segura, eficaz y económica, especialmente indicada en cirugías ambulatorias, odontológicas, ortopédicas o en pacientes con enfermedades que contraindican la anestesia general. El principio fisiológico se basa en impedir que el impulso doloroso viaje desde las terminaciones nerviosas periféricas hasta el cerebro. En este tipo de anestesia, la colaboración del paciente y la comunicación constante con el equipo quirúrgico son esenciales. Entre sus ventajas destacan la menor depresión respiratoria, la reducción del sangrado quirúrgico, la rápida recuperación y la baja incidencia de náuseas postoperatorias. En muchos casos, se combina con sedación ligera para mejorar el confort sin comprometer la conciencia. En el ámbito hospitalario, el personal de enfermería desempeña un papel fundamental al preparar el área, vigilar signos vitales, observar reacciones adversas y apoyar en la administración segura del anestésico. Este tipo de técnica requiere conocimiento anatómico preciso, selección adecuada del fármaco y control estricto de la dosis para evitar complicaciones. Los anestésicos locales actúan bloqueando de manera reversible los canales de sodio dependientes de voltaje presentes en la membrana de las fibras nerviosas. Al impedir el ingreso de iones de sodio, evitan la generación y propagación del potencial de acción, interrumpiendo así la transmisión del impulso doloroso. Este efecto es selectivo y progresivo. Primero se afectan las fibras nerviosas más pequeñas y no mielinizadas, responsables del dolor y la temperatura. Posteriormente, las fibras más grandes que conducen el tacto, la presión y finalmente la función motora. Además, estos fármacos son más efectivos cuando la fibra nerviosa se encuentra activa, lo que explica por qué su efecto es más intenso en situaciones de dolor o estimulación repetida. Factores como el pH del tejido, la liposolubilidad y la unión a proteínas influyen en su potencia y duración. Para prolongar su acción y disminuir la absorción sistémica, se suelen combinar con vasoconstrictores como la adrenalina en concentraciones de 1 a 100.000 o 1 a 200.000. Esta combinación mejora la hemostasia y reduce el riesgo de toxicidad. En resumen,
Los anestésicos locales ofrecen una herramienta versátil que permite controlar el dolor de manera segura, siempre que se respeten las dosis y las condiciones anatómicas del paciente. Los anestésicos locales se clasifican principalmente según su estructura química en dos grupos, los ésteres y las amidas. Esta distinción es importante porque determina su metabolismo, duración de acción y riesgo de reacciones adversas. Comencemos con los ésteres, que incluyen fármacos como la procaína, la tetracaína y la benzocaína. La procaína fue uno de los primeros anestésicos utilizados y sirvió como prototipo histórico, aunque hoy se emplea poco por su corta duración. La tetracaína es más potente y de larga duración, indicada en procedimientos oftálmicos o raquídeos, mientras que la benzocaína se reserva para uso tópico, por ejemplo, en mucosas orales o faríngeas. Los ésteres se metabolizan en plasma por esterasas y liberan un derivado llamado PABA, responsable de la mayoría de las reacciones alérgicas a estos fármacos. Por otro lado, tenemos las amidas, grupo que incluye a lidocaína, bupivacaína, propivacaína y mepivacaína. La lidocaína es el anestésico más versátil y se considera el estándar de referencia por su eficacia y seguridad. La bupivacaína se caracteriza por su larga duración y se emplea en analgesia obstétrica y postoperatoria. La ropivacaína ofrece un perfil más seguro con menor riesgo de toxicidad cardíaca, mientras que la mepivacaína no produce vasodilatación, lo que la hace útil en infiltraciones simples. Las amidas son metabolizadas en el hígado, tienen menor riesgo de alergia y proporcionan una anestesia más estable. Además, se pueden clasificar según su duración de acción. Los de corta duración, como la procaína, actúan entre 30 y 60 minutos. Los de duración intermedia, como la lidocaína, entre 1 y 3 horas, y los de acción prolongada, como la bupivacaína, hasta 8 horas. Esta información permite al anestesiólogo seleccionar el fármaco más apropiado según el tipo de procedimiento y las características del paciente. Las técnicas anestésicas pueden aplicarse de diferentes formas según el área y la profundidad requerida. Comenzaremos con la anestesia tópica, que se aplica directamente sobre piel o mucosas, bloqueando las terminaciones nerviosas superficiales. Ejemplos comunes son el uso de spray de lidocaína al 10% en endoscopías o el gel al 2% en sondaje vesical. También se utiliza la crema EMLA, muy útil para venopunciones en pediatría. La anestesia por infiltración consiste en inyectar el anestésico directamente en los tejidos que rodean la zona quirúrgica, generando un área anestesiada localizada. Se emplea frecuentemente en suturas, extracciones dentales simples y procedimientos dermatológicos menores. En la anestesia por bloqueo de campo, el anestésico se infiltra alrededor del área a intervenir, formando una barrera anestésica sin inyectarlo directamente sobre el nervio. Esta técnica se usa en cirugía de manos y pies, donde se requiere un campo delimitado pero sin compromiso de grandes nervios. Por último, la anestesia regional actúa sobre nervios o plexos nerviosos específicos, bloqueando áreas anatómicas amplias y bien definidas. Dentro de ella encontramos tres técnicas principales. El bloqueo nervioso periférico, utilizado en extremidades superiores o inferiores. La anestesia epidural, aplicada en el espacio epidural para analgesia obstétrica o postoperatoria. Y la anestesia raquídea, en la que se inyecta el fármaco en el líquido cefalorraquídeo, obteniendo un bloqueo rápido, profundo y controlado. Entre las ventajas de la anestesia regional destacan su bajo impacto sistémico, la rápida recuperación y la reducción del dolor y las náuseas postoperatorias. Estas técnicas requieren un conocimiento anatómico preciso, condiciones asépticas y un monitoreo constante del paciente para evitar complicaciones. Aunque la anestesia moderna es segura, ningún procedimiento está exento de riesgos. Las complicaciones inmediatas pueden clasificarse en locales y sistémicas. Entre las complicaciones locales se incluyen el dolor o la irritación en el sitio de la inyección, la formación de hematomas por punción vascular y, en casos poco frecuentes, la infección local o la lesión directa de un vaso o nervio. En cuanto a las complicaciones sistémicas, la más temida es la toxicidad por anestésicos locales, que puede manifestarse con convulsiones, depresión respiratoria o incluso paro cardíaco, especialmente cuando se administran dosis elevadas o se produce una inyección intravascular accidental. También pueden presentarse reacciones alérgicas, más comunes con anestésicos del tipo éster, y alteraciones hemodinámicas como hipotensión o bradicardia, particularmente durante técnicas neuroaxiales como la anestesia epidural o raquídea.
Un ejemplo clínico crítico es la toxicidad por bupivacaína, que puede causar arritmias ventriculares graves y paro cardíaco resistente a maniobras convencionales de reanimación. En estos casos, el tratamiento consiste en la administración de emulsión lipídica intravenosa, conocida comercialmente como Intralipid, que actúa secuestrando el anestésico lipofílico y reduciendo su concentración plasmática. La prevención es la mejor herramienta. Para evitar estas complicaciones se deben usar dosis calculadas con precisión, aspirar antes de inyectar para confirmar que la aguja no está en un vaso, y mantener una monitorización constante de la frecuencia cardíaca, presión arterial y oxigenación durante todo el procedimiento. Las complicaciones tardías pueden presentarse horas o incluso días después del procedimiento. Una de las más importantes son las complicaciones infecciosas, que incluyen infecciones en el sitio de punción o a lo largo del trayecto del catéter epidural. En casos graves pueden evolucionar a meningitis o abscesos epidurales, sobre todo cuando no se mantiene una técnica estéril adecuada. También pueden aparecer complicaciones neurológicas, como neuropatía transitoria, parestesias persistentes o, en casos raros, síndrome de cauda equina. La incidencia de lesiones nerviosas permanentes es menor al 0.1%, pero representan eventos de alto impacto para el paciente. Otra complicación relativamente frecuente es la cefalea postpunción dural, debida a la fuga de líquido cefalorraquídeo después de una punción raquídea. El tratamiento consiste en reposo, hidratación, cafeína y, si los síntomas persisten, la aplicación de un parche hemático epidural. En pacientes mayores, puede observarse la llamada disfunción cognitiva postoperatoria, que se manifiesta como delirio o deterioro cognitivo transitorio. Factores como la edad avanzada, el traumatismo quirúrgico y el uso de múltiples medicamentos contribuyen a su aparición. La prevención sigue siendo el pilar fundamental, el uso de técnicas asépticas, la dosificación adecuada, la vigilancia neurológica y la comunicación continua con el paciente son las estrategias más efectivas para minimizar estos riesgos y asegurar una recuperación sin secuelas. En conclusión, la anestesiología es una ciencia en constante evolución que combina conocimientos de farmacología, fisiología y tecnología para ofrecer al paciente una experiencia quirúrgica segura y sin dolor. Comprender los diferentes periodos de la anestesia, el uso racional de los bloqueadores neuromusculares, las indicaciones de la anestesia local y regional, así como las posibles complicaciones, permite al personal de salud desempeñar un papel activo y responsable dentro del equipo quirúrgico. La clave del éxito anestésico no radica únicamente en la elección del fármaco, sino en la valoración integral del paciente, la monitorización continua y la prevención de eventos adversos. Cada etapa del proceso, desde la preparación hasta la recuperación, requiere comunicación efectiva, vigilancia y compromiso ético. Recordemos siempre que el anestesiólogo no solo duerme al paciente, protege su vida mientras el cirujano actúa. Con este conocimiento consolidamos las bases para seguir avanzando hacia una atención quirúrgica más segura, humana y basada en evidencia científica.